3, 2, 1. Probando. Probando. Sí. Hola. También los micrófonos. Pero ya, vamos a comenzar. Ey, eso no puede salir nada de eso. No. Bienvenidos sean todos una vez más a La Unión Hace la Fuerza. Nosotros estamos felices de contar con su presencia y queremos agradecer todo el apoyo que nos han dado en nuestro primero, que realmente viene siendo como el segundo o el tercero, ya como que perdí la cuenta. Darle la bienvenida a mis compañeros Esmeralda Mancebo, Mijail García y Eduarda Andújar. Muchas gracias, Noribel, por la presentación. Un placer siempre poder compartir con ustedes como equipo y, por supuesto, venir a compartir un poco de lo que sucede en el acontecer político nacional y hoy internacional también, porque la fuerza del pueblo va lejos, señores. Bueno, felices de poder compartir uno más. ¿No? Yo estoy perdida igual que Norisbel. Yo no sé. Pero yo creo que es el tercero, que el segundo que sale. Son 4 menos 2. Exacto. Ay, 4 menos 2. Estoy sumamente perdida, pero agradecerles el apoyo que nos dieron en el primero. De verdad que nos sentimos felices de ver cómo lo recibieron, de la retroalimentación, de la difusión, y decirles que no se pierdan este espacio que nosotros aquí de manera humilde queremos pues llevar el acontecer nacional e internacional de la fuerza del pueblo y seguir pues trabajando en ese sentido. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos, porque esto sale a cualquier hora. Y muy agradecidos realmente del apoyo que tuvimos en el primer podcast, en el primero que salió al aire, porque ya había otro, para que los primos no se sientan mal. Ay, sí, estás haciendo el aclaratorio. Sí, ya había otro, por eso ustedes ven que nosotros relajamos con 4 menos 2 y esas cosas. Y la verdad que la receptividad ha sido muy buena por parte de los compañeros de la Fuerza del Pueblo y de gente externa a la Fuerza del Pueblo. Así que yo contento de estar con ustedes nueva vez. La felicidad es de nosotros. Ustedes recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Y cómo es que tú dices? Presionar la campanita. Den la campanita, den like y topen la campanita. La campanita. Ya no me salió otra vez. No le quiere que te diga lo de arriba. No he visto los muñequitos con... Ay, que no ha visto los muñequitos. Qué mal, de verdad. Yo pensaba que tú me ibas a explicar. No, pero de aquí ahorita me sale. Ah, ok, perfecto. Miren, señores, muchas cosas interesantes en esta semana, en estos días que hemos estado ausentes de la conversación con los amigos de la Fuerza del Pueblo. Y yo creo que debemos comenzar por lo primero. Esta semana el presidente Fernández ha sacado un artículo interesantísimo donde va exponiendo cómo la Fuerza del Pueblo, de ser un partido que se creó bajo las dificultades, ha logrado ir calando en el corazón de los dominicanos, tanto así que, como decía Roberto Carlos, así inicia el presidente Fernández su artículo, ya tenemos 1 millón de amigos y rumbo al segundo millón. Así mismo es. Mira, me llamó poderosamente la atención este artículo. Primero porque nos manda a mirar atrás, nos manda a mirar a cuando decidimos salir de aquel partido en el que muchos de ustedes militaban, y no en mi caso porque nunca se abrieron las inscripciones, es decir que yo nunca fui de ese partido. Yo siempre fui leonelista a rajatabla y sigo siendo leonelista a rajatabla, claro, ahora amando la Fuerza del Pueblo porque este sí es mi bebé del que me siento parte de la historia. Pero retomando lo que les decía, es difícil, señores, salir de un partido que está en el poder, que eso es algo como que nosotros ni siquiera lo analizamos. Y hoy leyendo ese artículo fue como que yo dije, pero es verdad, estábamos en el poder y muchos decidieron dar el paso, aún estando en el poder, dejándolo todo. Tenemos compañeros que trabajaban precisamente en el gobierno en ese momento y que tomaron la decisión y se fueron aún a sabiendas de que luego que hicieran esto iban a ser cancelados o perseguidos, que es peor, exactamente. Pero otra de las cosas que llamó mucho mi atención y que me emocionó bastante es cuando él decía que a pesar de que nos fuimos, intentamos inscribirnos, intentamos hacer un sinnúmero de cosas, siempre trataban de bloquear por todos los medios, por todos los... Y entonces ahí recordé que eso sí él no lo dice en el artículo, pero recordé que nosotros éramos la casilla número 15
Sí. y se tiró toda aquella publicidad y se hizo todo aquel trabajo. Y después, cuando íbamos a las elecciones, ya próximo a las elecciones de febrero, que teníamos de fundado, señores, teníamos mesecitos, o sea, y resulta que toda esa publicidad, entonces hubo que cambiarla, porque ya no éramos casilla 15, éramos casilla 18. Entonces, para aquellas personas que dicen, no, es mentira, es una fábula, la fuerza del pueblo no ha ido creciendo, la fuerza del pueblo, señores, en menos de 2 años, la fuerza del pueblo pasó de la casilla número 18, una casilla número 18 impuesta, a la casilla número 3. Así es. Ese solo hecho Claro. demuestra que la fuerza del pueblo nació grande y demuestra que cada vez más nos vamos fortaleciendo. Y eso es algo de verdad que a mí en el día de hoy, cuando leí ese artículo, como que empecé a alegrarme, mi corazón estaba como saltando y recuerdo que alguien me preguntó, de que, ¿por qué tú estás tan contento? Y yo, no, porque de verdad a veces uno No se da cuenta no del se da trabajo. cuenta ni lo de las dimensiona. cosas que han ido evolucionando, de cómo uno ha ido creciendo. Uno ni siquiera lo valora porque es como el trabajo tan arduo. Que día uno a se día, enrola en que esto y uno exactamente, no se da y cuenta. uno no se da cuenta. Entonces, de verdad invito a todos los compañeros de la Fuerza del Pueblo y a los que no son de la Fuerza del Pueblo y a los que son apartidistas. Pero mentira, yo no creo en eso. Yo creo que todos, de una manera u otra, sentimos un poquito de la política. El dominicano es muy político. A que busquen ese artículo, a que puedan ver realmente cómo nosotros nacimos bajo las adversidades. Hemos ido creciendo y de verdad nos hemos convertido en el principal partido de oposición, con todas las de ganar en el 2024. Así mismo es. A mí me gustaría simplemente resaltar la labor titánica de los hombres y mujeres que conforman la fuerza del pueblo. Hombres y mujeres preñados de sueños, de anhelos, de ilusiones, de una visión sinérgica de la sociedad que deseaban construir desde una formación política que se crea en ese momento convulso, pero que entendían que era para legársela a las futuras generaciones. Y yo creo que todos los que apostamos desde el momento 1, desde octubre, ese octubre fatídico, que en ese momento había como mucha incertidumbre, y cuando uno ve, y lo digo por mi experiencia propia, había mucha incertidumbre, pero había una decisión clara. En octubre había una decisión clara, y esa decisión, yo creo que esos hombres y mujeres, que también hay que resaltar, la dignidad en la política, la mística, el hecho de tú tener una vocación real de servicio y decir, nos vamos, porque no es el poder por el poder, es rescatar valores, es rescatar principios, y donde no hay principios y donde no hay valores y donde no hay estatura moral, este conjunto de hombres y mujeres no pueden estar, porque nosotros queremos mostrar una política diferente a la República Dominicana. Yo creo que esa labor titánica y ese ejemplo también que dio la fuerza del pueblo, cuando yo leí ese artículo hoy, tengo que ser muy honesta, a mí se me salieron las lágrimas, porque cuando tú vives el proceso y estás involucrado en todo el proceso, no te das cuenta hasta dónde llegas o hasta dónde hemos llegado, crecido. Y la verdad que cuando miro atrás, me siento como tan emocionada de que realmente nosotros estamos construyendo una formación política para las generaciones, para el futuro, para el porvenir de este país, que es lo más importante. Es decir, que sí se debe de mirar atrás. Claro, Ok. Está bien. claro que sí. Bueno, ese grupo de hombres y mujeres que decidieron el día 7 de octubre, que nos Que obligamos, Decidimos. que nos obligaron a salir, porque ya no podíamos convivir en aquella organización que se degeneró por completo y que mucha gente entendió y quiso manipular, hacer campañas, que se utilizó el Estado para aplastarnos, que sabíamos cuando nos íbamos que podíamos ser perseguidos, que se persiguió a muchísimas personas cuando decidieron irse, que era un partido en el poder y con el poder, y que no tenía límites para usar el poder, para usarlo para quedarse, y nosotros no nos importó eso, decidimos que teníamos que tener tienda aparte,
que pasamos todo ese proceso, como dice el presidente Fernández, de que nos querían matar antes de nacer, que nos buscaron todas las trabas posibles para impedirnos que nosotros pudiésemos formar, y que tenemos que reconocer al PTD. Claro. El PTD que claro. ya son A la antigua A los compañeros que a los vienen, compañeros que vienen del del PTD. PTD, que de manera generosa, desinteresada, a pesar de toda la campaña de descréditos que utilizaron las bocinas de siempre para decir cosas que no se correspondían con la realidad de que se habían hecho con relación al PTD, como de manera desinteresada ellos nos dieron casa y nos permitieron a nosotros ese partido que nació gigante, porque nacimos grande, a pesar de lo que nos quisieron hacer, y que el tiempo ha reivindicado, y la historia temprana que tenemos, pues también nos ha dado la razón de por qué teníamos que salir de aquel viejo partido, Claro. porque la historia ahora mismo, lo que está pasando y lo que se ha visto y lo que se ha destapado a raíz de esas personas salir del poder, indican que nosotros no podíamos convivir con esas personas que se degeneraron completamente y que utilizaron la política como un medio para hacer maldades, señores, porque lo que está saliendo más allá de las riquezas ilícitas que han hecho es las maldades que hicieron, y que nosotros no podíamos convivir ahí, y nos ha dado la razón. Y yo creo que fue de valiente tomar esa decisión de irnos y de formar este partido, como ustedes dos bien decían, Norisberry y Eduarda. Es un partido no solamente para el momento, y es un partido que va a ganar, porque definitivamente nosotros vamos a ganar en primera vuelta. Eso es lo que se proyecta, lo y que lo se que ve. se ve, y es lo que se siente. Y lo que se siente. Y es lo que se siente en la población dominicana, porque cuando miran hacia atrás, indudablemente tienen que pensar que Leonel Fernández es la esperanza y es el que puede enderezar este barco a la deriva que lleva el gobierno, y nosotros vamos a ganar en primera vuelta. No es un partido para ganar y ya, sino un partido que se va a quedar para las futuras generaciones y para las transformaciones que demanda la sociedad dominicana, y que se ha convertido en la esperanza de esa organización política que tiene hombres y mujeres que piensan en lo colectivo, no en lo individual, y entendiendo que tenemos que crear una sociedad con mayores niveles de justicia social, y que esa tercera ola de transformaciones que inició el presidente Fernández, la primera ola y la segunda ola de transformaciones, cuando le tocó ese gobierno, continuará ahora desde la fuerza del pueblo para llevar bienestar a todos los dominicanos sin que nadie quede excluido. Miren, y precisamente en el mismo artículo el presidente establece esa correlación. Mientras el gobierno tiene un desgaste prematuro por las acciones que viene acometiendo, la fuerza del pueblo, en cambio, va conectando con la sociedad y crece cada día, y eso es muy importante. Pero miren, en los barrios, eso de la sabiduría popular, don Juan le gustaba mucho eso. Los barrios, cuando hay una muchacha embarazada que tiene que durar 4 o 5 meses en cama porque tiene un embarazo de muy alto riesgo, y pasa muchísimas vicisitudes para que nazca el niño, y finalmente nace el niño, en los barrios los viejos del barrio le dicen: ese niño nació por algo. Y eso es lo que ha pasado con la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo nació por algo, nació porque tiene que transformar a la República Dominicana, porque tiene que rescatar a la República Dominicana. Porque si bien es cierto que en la gestión pasada se mantuvo cierto nivel de estabilidad económica, digo yo por inercia, no es menos cierto que se deterioró el aparato institucional del país. Y entonces venimos ahora a este gobierno con el aparato institucional sentido, y entonces comienza a destruirse el aparato económico. Entonces, ¿cuál es la labor, la tarea de la fuerza del pueblo? En el 2024, por lo pronto, comenzar a rescatar y a sentar las bases de una nueva ola de transformaciones que permita que sea duradero el crecimiento económico en la República Dominicana con justicia social, porque no hacemos nada con crecer un 8, un 10, un 20% si siguen acrecentándose la brecha entre pobres y ricos. Nosotros necesitamos un partido que gobierne para todos, pero que tenga claro que la brecha entre ricos y pobres debe disminuirse cada día más. Crear una clase medianamente acomodada, yo creo que es el norte que la fuerza del pueblo en un próximo gobierno, que va a ser así, pues va a trabajar, porque justamente el presidente Fernández impulsó desde el año 1996
y sentó las bases de que el Estado, de alguna forma, fuera un Estado realmente abierto a las oportunidades para todos y todos, que las personas pudieran acceder a mejorar sus condiciones materiales de existencia. Y eso se vio reflejado porque en los gobiernos del presidente Fernández, la clase media por primera vez fue mayor que la clase más vulnerable en la República Dominicana. Se dieron becas para que los jóvenes pudieran estudiar fuera. Esos jóvenes también vinieron a la República Dominicana. Se les dio oportunidades de insertarse en el aparato productivo nacional, en los ámbitos de la esfera pública, privada. Crecieron las industrias y no fue un crecimiento esporádico o simplemente de cifras, no, también se vio reflejado en el bienestar de la gente, y eso es importante que uno lo rescate y lo resalte, porque al final, cuando uno mira para atrás y uno compara la República Dominicana que era y la República Dominicana que se legó o se dejó en el año 2012, tú dices, es mucha, es abismal la diferencia. Y cuando tú ves como en 2 años esta administración, tú decías, Mijail, hace un momento que un sistema de institucionalidad de alguna manera sentido, sí, pero al final de esta administración no va a estar sentido, va a estar quebrado. Sí. Porque lamentablemente viene sentido de la administración pasada, pero esta administración no ha hecho más que seguir vulnerando el sistema. Cuando tú ves que cambian legislaciones que establecen los parámetros justamente para beneficiar a algunos actores. Mira, eso es así. Y cuando hablamos de mirar para atrás, señores, vamos a hablar de las reversas que ha tenido el gobierno. No, yo creo que ellos tienen cámara para no mirar para atrás. Esto es como que donde la guagua digo, la más reversa. Donde diga y interesa. Que la guagua va en reversa. Ya saben, podemos ir a un karaoke. Sí. Mira, definitivamente. Se puede hacer un ranking de las reversas del gobierno. Estamos descubriendo talentos aquí. Ya estamos. Estamos descubriendo talento, estamos descubriendo muchas cosas en el día de hoy, pero nada, seguimos. Digo que se puede. Vamos a dejar los descubrimientos y vamos a continuar mirando para mire, atrás. Un descubrimiento es que el gobierno se dio cuenta que era un absurdo el aumento a la tarifa eléctrica y entonces echó para atrás. También un descubrimiento interesante, parece que no lo sabían en el gobierno, era que la indexación o el aumento salarial del superintendente de electricidad de 9.5%, donde se llevó su sueldo, que era muy bajito. La verdad es que yo le tengo hasta pena a ese señor, porque sí, cómo vivía él con 500 y pico de miles de pesos, ¿verdad? Cómo cubría él la canasta básica con ese dinero. Y óyeme, la verdad es que la presión social ha hecho que ese pobre hombre, que ganaba 500,000 pesos, que se aumentó a 700 porque no podía comprar las cosas básicas de su hogar, no tenía para la leche, para los pampers. Entonces ese pobre hombre ahora tiene que bajarse el sueldo. ¿Qué va a hacer él? Yo creo que lo vi ahorita por debajo del puente. Voy a arreglar esta situación. Señores, cualquier cosa, él lo está diciendo, en forma de burla. No en otra cosa, porque yo sé que después de esto, hasta Esmeralda y Eduardo se quedaron los dos. Ese pobre hombre que ganaba 500,000 pesos. Es burla. Pero miren, uno habla de la superintendencia, porque eso es lo que ha trascendido. Pero el tema de las nóminas de las empresas distribuidoras de electricidad. En el año 2020, para que nosotros tengamos una idea, el salario promedio anual era de $3,114. Al año 2022, ellos dicen que despidieron 1,600 empleados, pero al año 2022, a marzo, según el último informe que ellos mismos emitieron, el salario promedio anual es de $14,500. Entonces, tú dices, bueno, pero... Y ese es el promedio. Ese es ¿14,500 qué? $14,500. El salario... 54, ¿qué está? Salario promedio anual. El salario promedio anual. Eso estamos hablando, que ella no se está refiriendo a los altos ejecutivos. No, es el salario promedio anual. El cálculo se hace sumando todos los salarios de todos los empleados de las empresas distribuidoras, y entonces se divide entre esa misma cantidad de empleados. Y cuando tú ves
La sumatoria es lo que te Pero, da. Eso quiere decir, para que la gente lo grafique, que vamos a suponer posiciones que antes pagaban 50,000 pesos, hoy están pagando 100,000. Posiciones que estaban pagando 30,000 pesos, hoy están pagando 60. Posiciones y así sucesivamente. Posiciones que pagaban 500, ahora están pagando 783. 783. Para que la gente lo grafique, se subieron entre 100, 30, 40, 50 y hasta 200,000 pesos. Eso es en las empresas distribuidoras, pero si tú te vas en las EDES, pero si tú te vas a Hacienda, la nómina de Hacienda, eso es exorbitante, se duplicó. Solamente Hacienda, el Ministerio de Educación, Salud Pública y el Ministerio de Interior y Policía representan el 80% de los gastos corrientes en términos de nómina. Pero entonces ahí es que yo me pongo como bruta, porque no se supone que muchísimas instituciones del Estado, supuestamente, se iban a suprimir precisamente porque no estaban haciendo las funciones del lugar, y todo eso eran botellas, o sea, botellas, aunque las personas iban a trabajar, pero eran botellas. Entonces, por eso, cada vez que quitaran una de esas grandes instituciones, de esas grandes agencias del Estado, pues entonces se supone que el gobierno dominicano se iba a ahorrar un dineral. Tanto así que íbamos a poder con eso suplir muchísimas necesidades en cuanto a salud, en cuanto a muchísimas cosas que se nota, y esta vez sí lo estoy haciendo en burla no, pero sí lo estoy irónicamente, no vaya a ser cosa que se supone que se está viendo reflejado ahora mismo en las boticas populares, en los hospitales, en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud de la República Dominicana, que, señores, de verdad está en uno de sus peores momentos. Ya lo sabes. En la historia, en uno de sus peores momentos. O sea, tú ir a una botica popular donde antes tú podías encontrar cualquier medicamento, lo haces en este momento y tú no encuentras ni siquiera aspirina. Aspirina, señores, que es algo como lo más genérico. Y no te venden, por ejemplo, tú vas y pides, dame 3 paqueticos de acetaminofén. Te dicen, no, solo te vendo 2. Entonces, lo limitan. ¿Por qué el gobierno se ha empeñado en aperturar un sinnúmero de boticas? Pero populares, entonces están sin medicamentos. aperturando. Entonces ahí no le digas botica. Ahora se llama, porque se llama Farmacia del Pueblo desde Lionel. No es de ahora, desde el presidente Fernández se llama Farmacia del Pueblo. Pero la gente lo sigue conociendo dentro de los barrios como boticas populares. No, pero que ellos se han empeñado. Ellos se han empeñado en decir que eso es una marca de ellos. El tema de la farmacia del pueblo. No, las farmacias del pueblo. Pero por eso igual como todos los programas que supuestamente estaban mal y fueron sus grandes críticas de campaña, y cuando llegaron simplemente le cambiaron los nombres y dejaron todos los programas. Una marca de ellos es una persona que tenga un paciente con una enfermedad que amerite medicamentos de alto costo y que ese paciente muera porque no consiguió el medicamento, porque tuvo que esperar 2 y 3 meses. Eso es una marca que ellos están dejando, una mancha indeleble que ellos están dejando en el corazón de los familiares de esa persona. O sea que jugar con eso, la verdad que a mí a veces hasta me molesta, y por eso he hecho manos de la ironía, porque contrale. La verdad es que yo no sé qué es lo que está pasando con estas personas. O sea, estamos hablando de unas personas que se pasaron años y años criticando muchísimas cosas y que cuando llegaron han hecho todo lo contrario a lo que decían. Tanto así que los que dirigen el sector eléctrico, volviendo al tema eléctrico, se pasaron años planteando las soluciones del sector eléctrico. Y decían que lo resolvían en 6 meses. Y decían que lo resolvían en 1 año. Y decían que Punta Catalina no servía. Y decían, y menciono Punta Catalina porque esa es otra de las reversas. Acuérdate que había un fideicomiso para Punta Catalina y tuvieron que devolverlo. Que está en funcionamiento la entrega de Punta Catalina al sector privado. Pero tú querías decir algo, entonces después yo continúo. Lo que iba a referirme era que justamente las personas que pertenecen hoy al Consejo de las EDES, o del tema de las distribuidoras eléctricas, eran las personas que escribían artículos. Fueron las personas que realizaron los famosos 10 puntos
para la firma del pacto eléctrico, Sí. las que hablaron de que tenía que ser el del 10% y que lo figuraban ahí, y resulta que incluso que hablaban de las pérdidas en los temas energéticos, y sin embargo las pérdidas aumentaron. Estamos un 36%. Entonces yo estaba pensando el otro día que eso pasa justamente cuando tú no tienes una visión del Estado y cuando tú no te preparas, porque la verdad es que el desorden, la desorganización y la falta de enfoque que tiene, eso es lo que va llevando a la deriva tanto el sistema institucional o el esquema institucional y también el sistema económico de la República Esmeralda, Dominicana. antes de que tú hables, para seguir en el mismo tenor de Mijail, no se nos olvide la formulita de Ito. Recuerdan que tenían la varita mágica Sí. para todo el problema de los combustibles, y sé que me van a decir, pero lo hemos dejado frisado. Claro que sí, lo dejaron frisado, pero después de aumentárnoslo cuántas veces. Y lo estamos pagando nosotros. Y lo estamos pagando con creces, gracias. No, y hay amplia sospecha Y de que el octanaje se le ha ido bajando a la gasolina. Exactamente. Y también no se te puede olvidar, a ninguno se nos puede olvidar, que Luis Abinader tenía el plan de Giuliani para resolver, ¿en cuánto tiempo era? En 2 años se iba a resolver por completo toda la situación de la policía, pero en 2 años él salió a dar un discurso y dijo Que era muy poco. que en 2 años no se podía resolver. Pero Que entonces, o sea, era muy poco. Entonces ya él explicó qué era lo que iba a explicar en 2 años. Él iba a explicar en 2 años que no se podía resolver. Pero ellos dijeron hace unos días que ellos no tenían que ellos encontraron demasiado problema y que ellos no tienen una varita mágica. Pero desde la oposición tenían la varita, pero eso es lo que tenían estoy la diciendo. solución a todo. Tenían la varita mágica para todo. Pero bueno, ahora hay excusas en lo que antes había propuestas. Con relación al tema eléctrico que estábamos tratando y que los pueblistas que ven este espacio y los dominicanos en sentido general, que no solamente lo ven los pueblistas, con relación a lo que el gobierno ha anunciado de que deja sin efecto el aumento de la factura, mucha gente está confundido con relación a eso. Sí, eso es bueno explicarlo. Y se van a dar cuenta cuando le llega la factura ahora del mes de julio. Porque lo que el gobierno dejó sin efecto a raíz de las protestas, de las manifestaciones digitales y del miedo que el gobierno le tomó al tema, porque realmente, yo no sé si ustedes veían en sus diferentes redes sociales que estaba tapizado de la gente subiendo la factura eléctrica, lo alta que le llegó. Eso era lo que estaba saliendo y el tema. Y a esto hay que agregar las tandas de apagones, de falta de energía eléctrica que tienen los dominicanos. Con este calor y con estos mosquitos, ¿se recuerdan que la vicepresidenta mandó Sí, que compré mosquiteros su moquitero, sí. como una solución al problema que ellos han generado? Cuando aquí ya no se hablaba de mosquitero y de que se iba la luz. Que un problema que ellos han generado, el tema de las altas tandas de apagones, es que lo que se está dejando sin efecto por la presión social es la resolución que aumentaba la factura eléctrica de julio a septiembre. Del otro trimestre, sí. Pero la factura eléctrica, lo que se aumentó de abril a junio, eso va igualito. De hecho, Esmeralda lo dice la misma resolución. O sea, dice, pero- se mantiene ese aumento y se... Pero han manipulado. Sí, claro. Han manipulado y el Como vocero de siempre. la presidencia o el portavoz de la presidencia ha manipulado cuando ha dado la rueda de prensa, cuando se le ha dicho. Que dijo que sin El efecto. propio presidente, la forma que lo han presentado es para que los dominicanos crean que ya la factura eléctrica no le va a llegar con el aumento. Sí, la factura te va a seguir llegando con el aumento que se te aplicó, Claro. que está por encima de lo que se supone que tenían que aplicar, que era un 9%. Hay personas que le aumentó a la gran masa poblacional de los dominicanos, al 80% de los dominicanos, que son los que menos consumen energía eléctrica, que consumen menos de 200 kilovatios hora, le aumentó hasta un 100%, un 80%, un 40%. Cuando le llegue la factura ahora en julio a la gente, se va a dar cuenta que su factura va a llegar alta, porque no es que se va a volver al mes de abril. No. Lo que no se va a aplicar, el aumento que Miren. ellos pretendían aplicar para el mes de El julio. aumento extra. Porque cada 3 meses, Exacto. que tampoco lo hicieron cada 3 meses, lo hicieron mes tras mes. Sí, lo hicieron mensual. Sí. O sea, tampoco fue que esperaron los 3 meses. Y El tampoco eso siguiente estaba trimestre, contemplado. que no cumplió, lo único que ellos cumplieron de los puntos del pacto eléctrico fue el aumento
pero no disminuyeron el gasto corriente, no disminuyeron Las pérdidas. y una serie de compromisos que se debieron asumir. Entonces, cuando a los dominicanos le llegue la factura eléctrica, ahora se van a dar cuenta que en cierta medida desde el gobierno ha habido una manipulación con relación al tema para desmotivar las protestas que se iban a dar, Claro. de protestas presenciales que se iban a dar con relación al tema de la factura. Y es muy Pero es peor al final, Sí, porque, manipular ¿tú eso. sabes por qué? Porque es Porque muy es un posible que timo. como quiera aumente. Porque acuérdense que estamos en el consumo alto estacional. Sí. Y entonces es muy posible que aunque no se refleje el aumento de la tarifa energética, sí haya un aumento natural en el consumo. Y las personas entonces que muchos, los que consumen 200 en la mayoría, bueno, ni siquiera yo sé leer ese asunto. ¿Entiendes? O sea, uno no anda pendiente a eso. El que no es técnico de eso no anda pendiente a eso. Entonces tú lo que vas a ver es que si tú pagabas 1,000 pesos el mes pasado y ahora te llegó de 1,500, te aumentó. Tú no sabes si fue porque tú consumiste más, tú no sabes si fue por nada. Tú lo que vas a ver es que te aumentó. O sea, que yo pienso que el gobierno ahí se jugó una carta un poco peligrosa. Como dice el presidente Fernández en su artículo, que el gobierno tiene el complejo de botero, Sí, de sí. exagerar todo, de ser todos los primeros, estar en los primeros lugares, encargar encuestas, que incluso Sí. si ustedes se fijan en las encuestas, buscan un extranjero para que dé la cara. Eso debe llamarnos la atención, Sí. porque un dominicano no se atreve a presentarse ahí y dejar su credibilidad por el suelo porque tiene que vivir aquí. Pero ese extranjero se va y tú no sabes quién es. Para la firma encuestadora que ellos contrataron, y que el gobierno no quiere reconocer la realidad de lo que se está viviendo. así. Y como no la quiere reconocer, no la va a poder enfrentar, no la va a poder resolver, porque el propio gobierno Vive en una burbuja. vive en una burbuja y se miente. Y eso de la factura eléctrica, yo creo que al final lo que ellos han hecho va a ser peor Sí, yo también. cuando la gente se dé cuenta de la Pero, realidad. pero se miente y no sé por qué. Porque yo creo que ellos no viven en Suiza, en República Dominicana, y cuando la gente, o sea, en la Pero calle. recuerda que el presidente dijo que los jóvenes de aquí tenían las mismas oportunidades bueno. que Suiza. Ah, No te pierden Pero eso. recuérdate que tenía el plan Giuliani. Ese- Que iban... Bueno, Lo que tú decías ahorita, Es que es muy Esmeralda, lo que tú decías ahorita, o sea, ellos tenían soluciones para todos, Miren, mientras estaban en y- oposición. Y después que entraron a ser gobierno, ya no tienen se las... le olvidó. Ya no tienen las Alzheimer. olvidó. Alzheimer. Se les Alzheimer. olvidó. No, era como decía Esmeralda al principio de su intervención. O sea, ahora hay excusas para lo que antes ellos tenían Eran propuestas. soluciones y propuestas y que iban a resolver en tiempo récord. Porque yo recuerdo perfectamente temas que se trataban fuera del pacto eléctrico. El tema de la reducción de la brecha. Hoy hay más pobres en la República Dominicana. Pero no lo reconocen. Pero no los reconocen. Ellos no los reconocen en términos, digamos, tácitos, pero sí los reconocen a la hora de que aplican. ¿Sabes por qué? Porque cuando el gobierno emitió las 1.500 tarjetas, No, el Únicas. millón de tarjetas. no, 1.500. No, Un millón a 1.500, sí. A 1.500, sí. Te está diciendo que hay 1 millón más de pobres y que se deslizó la clase media a clase pobre o a clase vulnerable en la República Dominicana. Y eso me acuerda a un estudio que yo estaba viendo de la CEPAL y que salieron a desmentirlo los funcionarios del gobierno, no sé qué, y que esas... Y yo digo, pero ¿para qué la CEPAL va a mentir? ¿O para qué los organismos internacionales que se dedican a medir los niveles y índices de desarrollo humano de los países van a mentir en un tema tan delicado como ese? Te dice tácitamente que la República Dominicana en materia de pobreza incrementó casi un 18%. De 20 o 21% que se encontraba está en un 38% la pobreza. Del 2020 al 2022. O sea, un organismo internacional que mide esos índices no te va a mentir. Entonces, querer maquillar también algo tan importante para tú poder aplicar políticas públicas que realmente vayan a paliar esa situación de vulnerabilidad, no es más que quererse mentir, porque luego tú sales y dices que como nunca antes se han entregado ayudas sociales. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? No, pero es que el complejo es abismal. Esta semana hubo un ministro que dijo que el pollo estaba a 59. Ajá. Es como O que sea, uno sale al supermercado a comprar el Es pollo. o sea, La mienten inflación. de forma descarada y ellos creen que la población Pero no va al ¿dónde- supermercado, dónde está- no. dónde- Pero un ministro Pero ¿dónde dijo es que el está el pollo a presidente- 59? Que el presidente Abinader es el que más universidades ha hecho.
¿Ustedes no vieron eso? Sí, claro. Más centros. Claro. Dijo, más centros universitarios. Sí, pero a no eso. especificó de cuál. Pero estaba en una... Justamente en este momento el señor Jochi Batista va a poner un Pero hablando del tema que Eduardo hablaba de la pobreza y cómo ha aumentado y de las mentiras del gobierno, vimos cómo la prensa pagada, que ellos le pagan a mucha gente con los 2.600 millones que han aplicado en tema de publicidad y que esos 1.500 pesos... pero lo que han le- mal aplicado, ¿eh? Pero está bien, eso es otra. Es que otra cuando la economía está mal, así mismo va el gobierno. O sea, la economía determina cómo va el gobierno. Y por más publicidad, por más dinero que ellos inviertan en publicidad, la realidad le da en la cara. Porque los dominicanos que tienen que vivir el día a día, salir de sus casas, ir a los colmados, la clase media, que es la que utiliza más el servicio de los supermercados, pero el pobre de este país a lo colmado, que compra el detalle y que ve que 500 pesos, que eso es una exageración, no está hablar de 500 pesos, no le da para comer. Entonces no importa que el gobierno llene todos los espacios de publicidad diciendo que estamos bien, porque no estamos bien, porque tú lo sientes, porque tú sientes que has disminuido la cantidad de ingesta de comidas diarias, porque el nivel de pobreza que nosotros estamos, que ellos trataron de manipular la cifra de que el tema del hambre y que la pobreza... Sí, los datos de la FAO. En los datos de la Sí. FAO con relación al tema de que los programas han ayudado, programas que ellos le dieron continuidad, porque los programas empezaron en los gobiernos Pero del le presidente cambiaron el Fernández. nombre, pero recuerda, le cambiaron el nombre. Pero porque- lo mismo, solidaridad. Pero no importa, le cambiaron el nombre, ya ellos hicieron su porque son trabajo. cambios estéticos. Lo único que ellos están haciendo son cambios De estéticos envoltura. de los programas que encontraron. Entonces, esas personas que acompañan al presidente, que viven en una burbuja, trataron de manipular esas cifras y decir programas que, como decía, empezaron en el gobierno del presidente Leonel Fernández para ayudar a aquellas personas que están en una situación de muchísima vulnerabilidad y que ahora en la pandemia pues funcionaron, ¿no? Y que lo que se refiere al estudio, que en ese segmento poblacional pues en ese sentido sí tuvo un impacto esos programas con relación a mitigar el hambre de ese sector poblacional, pero que en sentido general la pobreza en República Dominicana ha aumentado y en muchas otras partes, pero ellos quieren mentirlo. Entonces ellos salieron tratando de desmentir y de manipular toda la información, pero todos los días, donde cambiaron el nombre, Supérate, que ahora se llama Supérate, ingresan nuevas personas al programa en un país donde se supone que tú estás creciendo sobre un 12, como ellos dijeron que crecimos en un 12%. El año pasado, sí. Tú no puedes tener, tú entrar personas a los programas de solidaridad significa más pobreza. Entonces, si tú estás creciendo un 12, se contradice que tú tengas que entrar, anunciar que tenemos tantos miles de personas que entran, además de los 1.500 pesos que le acaban de dar en una transferencia única, señores. Una transferencia única que el gobierno dio una rueda de prensa para eso, de a 1 millón de dominicanos entregarle 1.500 pesos. Y díganme ustedes, ¿se resuelve el hambre? Agrégale eso, Eso es una burla. agrégale a eso, que estas personas que le entregaron este dinero, estos 1.500 pesos, no pertenecen a los programas de solidaridad. Son No pertenecen. adicionales. Son personas que no están dentro de estos programas. Es decir, que si nosotros sumamos Los que están. los que están en solidaridad, que ellos eso lo ponen como un gran logro y yo lo veo, o sea, realmente como una gran preocupación, pero cada quien entiende la cosa desde el cristal donde lo mira. Sí. O sea, lo veo como una gran preocupación por lo que ustedes dicen. Eso significa que el índice de pobreza en República Claro. Dominicana ha ido aumentando. Pero agregarle a esto que este millón de 1.500 pesos que están dando son para personas que no pertenecen a este programa y que se lo van a dar una sola vez. Entonces es como yo burlarme, mofarme de la situación económica de ese millón de Y- personas. Que le salen a 50 pesos diarios. Exacto. No, y yo lo Calculen dije. ustedes que se puede comprar Pero le con sale, 50 le pesos sale diarios 50, en un mes. le Y yo sale lo he 50 dicho. pesos diarios en un mes. Pero un Sí, botón claro. de agua cuesta Pero- 85 pesos. Pero, señores, o sea, Pero en ni un los mes, plátanos pero pueden después de eso no comen. Después de eso No, pero no hacen más solamente eso. nada. O sea, y yo lo dije, creo que en otra ocasión. ¿Cómo es posible que tú gastas 2.000 y pico de millones de pesos en publicidad Publicidad. y solo gastas 1.500 millones de pesos protegiendo a los sectores más vulnerables? O sea, eso evidencia la visión que tiene el gobierno de las cosas. O sea, ¿cómo anda este gobierno? Beneficiando
a un grupo de personas que quizás tienen su vida resuelta, y cuando se trata de paliar la situación de los que necesitan realmente que le ayuden, lo que hace es que se burla de ellos y le dan 1.500 pesos para que sobrevivan un mes. Yo siento que, y esto lo digo con mucha honestidad, a mí me duele. Me preocupa, pero a la vez me duele, porque siento que es un timo a la sociedad, sobre todo a un segmento poblacional que realmente vive en condiciones de vulnerabilidad y muchas veces en condiciones de vulnerabilidad extrema. Entonces, cuando tú de alguna forma visibilizas el hecho de que hay pocos, sobre todo en tu gobierno, que tienen mucho, y esa misma gente es la que le entrega como si se tratara de mendigar, porque así es que yo lo interpreto, porque yo me pongo tal vez en el lugar de las personas que lo reciben. 1.500 pesos del dinero que yo pago de impuestos y que todos los dominicanos pagamos de impuestos, porque al final no me lo están regalando, es algo que viene en retroactivo por lo que uno le da al fisco, ¿no? Entonces se supone que si tú lo vas a hacer, tienes que hacerlo con dignidad, porque una entrega única de 1.500 pesos, hablábamos ahora mismo Esmeralda y yo en los plátanos, el botellón de agua cuesta 85 pesos. Si tú te pones a desglosar esos 1.500 pesos en 30 días, son 50 pesos, ni para un botellón de agua te da. Pero vamos a decir pesos. lo más elemental. Esas personas que reciben esos 1.500 pesos no pueden preparar un desayuno para una familia de 4 miembros. No, imposible. No, Con esos 1.500 pesos. Una A mí comida me- no la puede preparar. Porque con 50 pesos. Pero 50 pesos no son ni siquiera 10. Pero la pesos. misma FAO estableció en su informe, en el informe que ellos están desmintiendo, que ellos dicen que no es así. La FAO estableció que la canasta básica en la República Dominicana incrementó en un 20% en estos primeros 4 meses del año. Señores, pero vayan. No, pero eso no tiene que decirlo la FAO, Pero eso incluso lo dice el vaya- Banco sí, Central. Sí, no, pero es que eso no ellos me lo dicen tiene eso que es decir. mentira. Eso no No, me porque el lo Banco Central lo dice, los eso datos no me lo están tiene ahí. que decir ni la FAO ni el Banco Central. Es que cada uno de nosotros vamos al supermercado. Claro. Y con lo que antes usted cogía y rellenaba la compra de su casa, ahora se ha triplicado. Sí, así El es. otro día yo tenía 3 funditas y yo dije, ¿y esa cantidad de dinero está en eso? O sea, Sí. es sorprendente. Si antes usted se comía un queso y un vino, ahora usted lo piensa. Porque tú dices, con lo que compro el queso y el vino, estoy dejando de comprar carne para la quincena. Sí, O sea, sí. es que el costo de la vida es que no me lo tiene que decir ni siquiera un informe. Es que yo lo estoy sintiendo, tú lo estás sintiendo, Claro. cada uno de nosotros lo está Así sintiendo. El mal manejo que tiene este gobierno es insostenible. Y a mí no me pueden decir, porque es la parte que, es que tú sabes que hemos estado en crisis, es que tú sabes que venimos de una crisis. Señores, en los gobiernos del doctor Leonel Fernández existieron crisis. Claro. Crisis Sí. muy fuertes. Lo que pasa es que cuando hay experiencia de manejo de crisis, la cosa es diferente. Y cuando se tiene primero la gente, cuando Claro. se tiene el tema de comer es primero, cuando se tiene el tema de yo tengo que como gestor, como la cabeza, digamos, del Estado, del aparato estatal, yo tengo que tenemos que proteger a las grandes mayorías, a las personas más vulnerables. Eso no es lo que está haciendo este gobierno, porque este gobierno está favoreciendo La sectores, grupos económicos, y eso se ha visto reflejado en su accionar diario. No, eso es tan así, que este gobierno no solamente tima a la sociedad diciéndole que la cosa está barata, que no es verdad que estamos en crisis ni nada por el estilo, sino que cuando repara viviendas, señores, ustedes no van a creer esto. Señores, ¿usted sabe lo que un pañito con pasta? Ay, Virgen Eso Santa. le hacen a las viviendas. Están haciendo eso. Se ha creado un ministerio de la vivienda y ese ministerio anda pintando la madera vieja en las casas y luego poniendo al presidente a entregar esas casas como casas remodeladas. Lo primero que yo voy a decir es lo siguiente. No es posible que en pleno siglo XXI un gobierno vaya a un sitio y que entregue una casa de madera. Eso es lo primero. O sea, ¿cómo es posible? Salvo que sea un lugar que por ser patrimonio histórico necesite mantener Claro. su imagen, ¿verdad? Pero ¿y cómo usted va a ir a un sitio a entregarle de que una casa de madera en pleno siglo XXI a una gente? Y no obstante se le entrega de madera, lo que hace es pintarle la madera vieja que tenía. ¿Pero y qué es lo que está pasando? ¿Pero y qué es eso?
Pero peor aún es cuánto cobran por eso. Sí. O sea, Bueno. por esa remoción, porque ni siquiera es una construcción como tal, por Claro. esa remoción de esas casas, o sea, se está cobrando, señores, un dinero exorbitante, que al final del día, cuando tú te das cuenta, o sea, no es cierto que vale eso. Pero agréguenle a todo esto que otros ministerios que no tienen que ver con el Ministerio de la Vivienda, parece que se han dado a la tarea de jugar a yo soy un mini gobierno, y también están haciendo estas mismas construcciones, o sea, pero ellos, aparte, Ese es el amigo de Alicia. no sé, aparte. Y una institución bancaria también. Todos los También. están haciendo, Sí. no todos, no, y no solamente una institución bancaria, también lo está haciendo uno que tiene un programa que tiene que ver con ayudas sociales. Tiene que ver con ayudas sociales, pero específicamente en otra área, no en el área de construcción, porque para eso se supone que está el Ministerio Ay, de el la Vivienda. desorden, Y obra señores. pública. Y obra, exactamente. Entonces resulta que se han empezado como a jugar el juego de yo tengo un mini estado, precisamente porque algunos tienen algunas aspiraciones a futuro, entonces ya tú sabes, Yo ya tú sabes. quiero reír para no llorar. Bueno, Realmente, porque si hay algo que a mí me causa mucha situación, es que jueguen con la dignidad de la gente. Entonces, cuando yo veo que me dicen que pintar una casa de tabla y ponerle zinc cuesta entre 400,000 y 600,000 pesos. No lo digo yo. Yo hago mis calculitos con los números que ellos dan. Se entregaron ahora 100 viviendas. Cuando yo hice el cálculo me dio 610,000 pesos por cada vivienda. Estaba viviendo. Cada vivienda. pero Para no va- pintarla. 610,000 pesos para pintarla, ponerle zinc Con eso se hace una casa. y tablas. pero los baños se los Entonces- hacen adentro o afuera. No, es que Dependiendo no- donde lo tenga, donde lo porque es que ellos no se tengan. lo hacen. Entonces, ellos ¿tú sabes remontan La lo lo que hay. remoción. Tú sabes lo que a mí me da mucha indignación. Que en el año 2012 el déficit habitacional en la República Dominicana básicamente se redujo porque estaba por debajo del millón, se dejó creo que en unos 700,000. Y ahora nosotros estamos sobrepasando el millón, estamos llegando a los 2 millones. 1,600,000 me parece que es, no recuerdo muy bien la cifra, pero me produce mucha indignación porque también uno compara. A mí me gusta mirar atrás para comparar. Yo recuerdo que antes se hacían complejos habitacionales, Claro. apartamentos con condiciones, Ahí está Villa Liberación. donde las personas se podían guarecer, Cristo que si Rey. venía una ejemplo. tempestad, un huracán, lo que sea, las personas podían vivir con dignidad. Ahora a mí se me quiebra hasta la voz porque cuando yo veo a personas que viven en situación de vulnerabilidad, con eso, de verdad a mí me duele porque yo siento que el gobierno es indiferente, que el gobierno no le interesa la gente, pero tampoco le interesa que esas personas puedan mejorar sus condiciones de vida. Y eso me causa a mí mucho dolor, honestamente. Bueno, a mí, mirando para atrás, siguiéndolo ustedes, me gusta mirar para atrás para mirar la campaña de Abinader. El presidente Abinader prometió en campaña que iba a dar 1 millón de viviendas al año, ¿recuerdas? Se prometió un millón de viviendas y este gobierno, primero, viviendas en las condiciones que ya tú expones, Eduarda, y que el público ha podido ver y que lo pueden buscar para que vean el desprecio, porque este gobierno desprecia a los más humildes. Y eso lo podemos hacer en la comparación con los 1.500 pesos que dieron al millón de personas, que es muy por debajo de lo que han invertido en publicidad, en un pago único, y en las viviendas que están entregando. Claro. Viviendas de madera, con madera mala, que no duran ni siquiera 4 meses. Por eso te digo de llenas tabla. llenas de calcoma, o sea, casas que no tienen las condiciones para ser habitadas, porque se supone que tú le vas a mejorar las condiciones de vida a esa gente. Y para el presidente y su equipo, la gente pobre es simplemente un instrumento. Un instrumento que representa una cifra, muchas veces una cifra económica, porque ahí se pone un presupuesto que Claro. cuando tú vas a revisar las viviendas, muchas veces, o sea, una vivienda de madera, tú te dices, y de zinc, reparada, que ni siquiera es hecha en un principio, ¿cómo cuesta esa cantidad de dinero? Entonces esa gente está representando una cifra en términos económicos, pero
no hay como un valor, un aprecio, porque no pueden hacer políticas públicas enfocadas a esos sectores poblacionales cuando no se siente, cuando no se ha conectado, cuando no te identifica, cuando sientes desprecio por ese tipo de personas que viven en esa situación de vulnerabilidad, y cuando tus políticas públicas están en el aire y cuando quienes te acompañan también actúan de esa misma forma. Entonces, para mí realmente el gobierno que está demostrando y que continúa demostrando con sus acciones, con sus hechos, que aquí se está gobernando para el 2% de la población en detrimento del 98% de los dominicanos, tanto las clases vulnerables como la clase media, que sufre bastante con el desgobierno que tiene República Dominicana. Mira, difícil, sumamente difícil, vuelvo y repito, yo espero que esta sea una lección bien aprendida, porque lamentablemente cada vez que vemos que entra los gobiernos del PPH. Bueno, de los PR. El PPH. RH, eso mismo. Vemos que vamos como en un círculo vicioso. Vemos como que es la misma situación. Vemos como. Son un gen nefasto. Todo es similar, es igual. Entonces, definitivamente. Y cuando hablamos de esto, como que todas, como que entramos en una situación de incomodidad, de frustración, esa es la palabra real. Porque como tú en la oposición me hablaste tanto de soluciones, y cuando llegas, o sea, se te da el pueblo, te da la oportunidad a manos llenas para que tú hagas ese trabajo que se supone ibas a hacer, y al final del día lo que llegas es a hundir más en la miseria al pueblo dominicano, definitivamente. Eso pasa porque no se tiene un plan, porque no se tiene una planificación, y por eso también es que la población, y vuelvo y lo repito, ha estado abrazando la fuerza del pueblo. Por ejemplo, para no cerrar tan feo esto, ¿verdad? Sí, está un poco tétrico. Presidente del partido, Leonel Fernández, y el secretario general del partido estuvieron por Europa, nada más y nada menos que juramentando más de 13,000 miembros por toda Europa. Pero mientras ellos hacían eso allá, por acá andaba el coordinador político y vicepresidente del partido juramentando gente, y miembros de la dirección política juramentando nuevos adeptos para la Fuerza del Pueblo, porque la gente ha entendido que la Fuerza del Pueblo es la opción para sacar al país de esta modorra en que la han metido. La esperanza del pueblo dominicano es la fuerza. Me gustaría resaltar el hecho de que tú mencionas Europa, porque Europa es nuestra segunda demarcación más importante, luego de los Estados Unidos. Y cuando se habla de 13,000 personas, claro, 13,000 dominicanos que residen en Europa, organizados, que decidieron abrazar la fuerza del pueblo, estamos hablando de que la diáspora también está sintiendo lo que pasa en la República Dominicana, porque nunca deja esas raíces y esa conexión, claro, con las vicisitudes que pasan sus familiares aquí en la República Dominicana. Y yo creo que ese respaldo y ese espaldarazo de la diáspora es muy importante para la fuerza del pueblo, porque eso también ayuda en cierta medida a que la diáspora es como la especie de resorte para las personas que están aquí. Porque yo, por ejemplo, pongo mi vivencia personal. En mi casa dicen, miren, los que están allá dicen, miren, este es el que va. Y ahí carrerita, todo el mundo sigue. Entonces yo creo que ese espaldarazo y ese abrazo a la fuerza del pueblo es muy importante. Y qué bueno, así que lo recibimos con 1000 amores. Y aquí a trabajar, que ahora es que falta mambo. Y agregarle a eso, y discúlpame, Noris, que no solamente vinieron del viejo partido o de organización o de personas que no militaban en organizaciones políticas, también del partido en el gobierno. Claro. Llegaron personas del partido en gobierno en la fuerza del pueblo, gente que entienden que esta gente es para afuera que van. Y un exdiputado de ellos se juramentó allá en el exterior que vive, un exdiputado de ultramar del partido de gobierno está juramentado en la fuerza del pueblo. O sea, para que veamos cómo es que está la fuerza, que es de todas las organizaciones políticas que están viniendo para acá. Que esto crece y se fortalece. Esa es la mejor parte, la fuerza del pueblo que nació grande, señores, que crece y se fortalece. Lamentablemente, nosotros hemos llegado al final de nuestro espacio del día de hoy. Ha sido para mí un placer compartir con cada uno de ustedes. Se despiden de ustedes
Eduardo Andújar. Esmeralda Mancebo. Mijail García. Y una servidora, Norisbel Luceta. Será pues hasta la próxima que ustedes tienen una cita con nosotros aquí en La Unión. Hace la fuerza. Pero un sureño siendo aguilucho. Desde chiquitita. Ya el mi madre. proyecto de ley está listo. De que todo el que sea aguilucho, que se vaya para Santiago. Y para los cortos te funciona. Yo sé que por eso. Los balleneros son buenos al final de la vida. Eso es chulo. Claro, a mí me agrada. Pero si yo digo, me gusta. No, y ahí va perdiendo el que habla más bajito. O sea, yo. Exacto. Y que no tiene deseo Sí, de bueno. dedicar. Yo hablo más bajito que No, yo soy el que habla más.